Durante 8 años fui paramédico en Torreón, Coahuila. Yo me hacía una idea de las cosas que podíamos llegar a ver conforme iba estudiando para esta carrera, que una vez ejerciendo y atendiendo llamados a todas horas, lo que tenía que ver con temas de aparecidos, de cosas así, como que nunca me cruzaba por la mente. Sí, siempre fui muy aficionado al tema de las historias de terror, pero cuando estás trabajando en esto, como que las cosas, el tiempo con el que cuentas para cada emergencia, no te da ni tiempo para notar algunos detalles que apunten para ese lado. Justo esto último, lo digo porque una mañana, que ya tenía apenas media hora de haber entrado, nos preparamos rápido para ir a un domicilio, que nos quedaba a unos 10 minutos conduciendo de ahí. La llamada era de una vecina de una colonia cercana, quien nos había reportado que al lado de su casa, un muchacho había tenido un accidente. Nosotros nos fuimos rápido porque aunque nos dijo que este muchacho estaba bien, se veía estable, pues sí necesitaba atención inmediata, porque él tenía uno de estos artefactos que mucha gente usa para defender su hogar. No sabíamos en qué condiciones la tenía, si contaba con permiso o no, eso no nos importa. Y a él, por error, se le había escapado un tiro y le cayó en la pierna. La vecina se asustó, se dio cuenta y nos llamó. Cuando llegamos, el muchacho se había aplicado ya un torniquete de forma muy improvisada, pero le servía. Eso le ayudó mucho a mantenerse bien hasta que llegamos. Y ya nos contó cómo fue el accidente. Vimos a la vecina al lado, afuera de su casa, y cuando pasamos por este muchacho que no podía caminar bien, por obvias razones, adentro de su casa, vimos a una viejecita que estaba parada a su lado, quien nunca nos dijo nada, solo lo veía con las manos en la boca, como muy preocupada y asustada. La señora no se veía tan mayor como para no haber sido ella quien nos llamara para reportar lo que le había pasado a no sabíamos si su hijo, si era su nieto. Ella estaba como en pijamas, bata para dormir, y cuando salimos de la casa, este muchacho, apoyándose con nosotros, que fue más rápido transportarlo así, aprovechando que si le ayudábamos podía caminar aún. Esto era más eficiente que bajar la camilla y todo, ya lo acostaríamos en la unidad. Él nos pidió cerrar su puerta con llave que nos la entregó. Yo me lo llevé a la unidad y mientras nos subíamos, le pregunté por la señora, que si no nos iba a acompañar o por qué la había dejado encerrada con llave. Y este muchacho me dijo: «No, señor, yo vivo solo. Ustedes entraron a mi casa y vieron que no hay nadie. ¿Cómo era la señora que vio?». Le describí a la mujer, de estatura mediana, con el cabello un poco debajo de los hombros, rizado pero canoso, un poquito robusta entre más descripciones, y él empezó a llorar. No fue como un llanto desconsolado, sino un llanto tranquilo, porque se le quebraba mucho la voz, se le oía el nudo en la garganta, traía los ojos llorosos cuando nos decía que, a como le mencioné que era, esa señora era su abuelita. Esa casa había pertenecido a ella. No podía ser posible que la hubiéramos visto porque ella tenía 1 año de haber fallecido. Y su abuelita le dejó la casa porque él era la única persona que la frecuentaba. No vivía con ella. Él rentaba un departamento por el centro, pero nadie de la familia la visitaba. Y al fallecer la señora, le dejó su casa. Solo que nunca había escuchado que alguien la viera. Muchas veces cuando ocurre alguna desgracia, algo tan humano como lo es un accidente, hay un tiempo, una línea muy marcada entre la vida y la muerte. Y en ese tiempo del que les hablo, existen muchas posibilidades de que algo salga muy bien o muy mal. Y en este trabajo, los paramédicos forman una parte muy importante y crucial, que esta noche tenemos relatos enviados por ellos y que nos demuestran que entre todo esto que le digo y más, hay cosas que no se pueden explicar. ¿Nos acompaña? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos con Jorge Martínez, quien desde Campeche, México, nos cuenta esto. Aún soy paramédico en San Francisco de Campeche.
que aquí en el hospital nos han pasado muchísimas cosas que creo que cada quien, independientemente de cualquier área, tenemos algo para contar. En mi caso, tengo 2 experiencias cortas, pero que sí me dejaron con un sabor de boca muy raro cuando me ocurrieron. La primera fue hace 7 años. Habíamos traído a una paciente, quien se había accidentado por una caída de las escaleras en su trabajo, que cuando la recogimos eran las 8 de la noche. Ella trabajaba en un edificio de oficinas en servicio al cliente, cuando se cayó, y fuimos por ella, que nadie más vino con nosotros ese día. Cuando la pasamos, que por suerte no le ocurrió nada grave, más que lesiones en ambos brazos que no llegaron ni a romperse, lo bueno, pero la debíamos revisar muy bien como quiera. Cuando la pasamos a la sala donde la íbamos a atender, la introdujimos en camilla, y cuando estaba a punto de salir, que los médicos ya se encargarían de ella, me doy la vuelta y veo a un niño abriendo un poco la puerta, asomándose hacia el interior. Lo vi apenas por unos segundos, que le hablo en voz baja, diciéndole que no podía estar aquí. No quería que los doctores escucharan porque había una en específico que era muy enojona, ya no trabaja aquí. Y yo no quería que le fuera mal a los papás de este pequeño por el descuido. Y cuando voy llegando a la puerta, que este niño no me volteó a ver directamente a mí, pero se quitó al instante de la puerta. Y abrí. Alcancé a tomarla antes de que se cerrara por completo y, en el pasillo, que conectaba a puras salas de urgencias donde no había acceso para las visitas, vi que estaba completamente solo. A unos pasos estaba una compañera, leyendo una revista, sentada. A ella le pregunto por el niño y me responde lo que yo también respondería. Tú sabes que aquí no debe haber niños. ¿Por qué? ¿Qué viste? Yo no me he movido de aquí y nada más pasaron ustedes hace rato. Es que acabo de ver a un niño asomándose aquí a la sala, pero te lo juro, se quitó y en 2 segundos que me tardé en salir aquí contigo ya no estaba. Si se escondió o algo, dime, tampoco me quieras asustar. Jorge, aquí no ha pasado nadie, te lo aseguro. Yo los hubiera regresado a la sala de espera, no me iba a arriesgar para hacerte una broma, menos con la doctora aquí, que hoy sí vino. ¿En serio, viste a un niño?, me dijo mi compañera, poniéndose de pie y sobándose los brazos porque me dijo que le habían dado escalofríos. Le dije que sí, se lo describo, que ese niño tendría como 4 años, y no se pudo haber escondido en ninguna parte. Si hubiera corrido, lo escucharíamos en el pasillo. Entonces, esa fue mi primera vez viendo un aparecido. La otra ocasión cuando nos tocó algo muy extraño fue cuando estábamos llenando unos reportes, sentados en la ambulancia en el estacionamiento. Y como era de noche, me acuerdo que estábamos un compañero y yo, platicando, solos. Era uno de estos turnos tranquilos, que afuera y adentro de la clínica estaba todo callado. Y mi compañero se acerca conmigo. Él había ido por algo a la cabina de la ambulancia y se me acerca diciéndome, susurrando: Jorge, escucha. Me quedo callado, poniendo atención, y a lo lejos escuchaba el llanto de una mujer. El hospital donde trabajo está algo lejos de alguna colonia. Normalmente no nos llega el sonido de la gente hablando cosas de las casas y, aparte, cuando le pregunté que quién era, levantándonos los dos y siguiendo ese sonido porque el llanto se escuchaba allá atrás, en la parte del estacionamiento donde quedan ya algunos respiraderos del hospital, donde ni siquiera hay luz. Están los aparatos de aire acondicionado, máquinas vaya. Y conforme nos vamos acercando, escuchamos que ese llanto era el de una persona que parecía le había pasado seguro algo muy malo. Y sonaba que estaba en el cuarto de las máquinas donde siempre estaba cerrado con llave. Solo el intendente podía entrar, y aparte, al interior, se veía todo apagado, porque tenía unas rendijas por la parte de arriba de la puerta que si alguien ingresaba y encendía la luz, se notaba, pero estaba apagado. Mi compañero toca la puerta, pegando la cabeza para escuchar, preguntando: «Buenas noches, ¿todo bien?». No le respondieron.
y él dijo en voz alta que iba a abrir esa puerta porque no nos permitían estar al interior de esa parte y me dijo, susurrando, con todo el ruido de las máquinas y esa mujer llorando: le voy a decir que voy a pasar porque nadie de nosotros debe estar aquí, y creo que es algún familiar de algún paciente. Voy a abrir la puerta, es que nos pidieron que no debía haber nadie aquí. Pero como siempre, esa puerta estaba cerrada, y esa noche también lo estaba. Me dijo que iría por don Manuel, el intendente, y yo le dije que lo esperaba. Solo me aparté un poco de la puerta. Se me hizo muy raro que ni escuchándonos esa mujer haya dejado de llorar, sobre todo de esa manera, porque le hablamos justo en la puerta. ¿Cómo no nos iba a escuchar si mi compañero casi hasta le gritó? En lo que estuve esperándolos, esa mujer nunca dejó de llorar. A pesar de el sonido de las máquinas, la escuchaba. Y cuando llegaron, que no tardaron tanto, el intendente abrió, pero nada más abrió esa puerta. Todo se quedó callado. Don Manuel buscó por todas partes porque nos decía que también la había escuchado. Recién llegó ahí con nosotros, y luego nos dijo que mejor dejáramos a quien estuviera llorando, porque a sus palabras, esa seguro era algún alma en pena que se estaba lamentando por algo. Y nos fuimos, todos espantados, y hasta nos metimos al hospital, que platicándolo con otros compañeros, a ellos nunca les había tocado escuchar algo así. Entonces pudo ser que haya sido algo de una sola vez, pero nosotros ya no nos acercamos al cuarto de máquinas a partir de ahí. Ya tenemos una lista de reproducción de puras historias de paramédicos, doctores, enfermeros, de personal del hospital que les dejaré en el primer comentario, que cuando hablamos de lugares como estos, nos damos cuenta de que son tan propensos a que evoquen eventos paranormales. ¿Por qué cree que esto sea así? Tenemos teorías, pero me gustaría conocer lo que piensa. Los leemos en lo que Nelson Ruiz, desde Hermosillo, Sonora, México, nos cuenta esto. Hace unas semanas, por motivo de una tarea de la preparatoria en la materia de tutorías, nos encargaron entrevistar a algunas personas con un oficio que nos interesara. Como yo no conseguía a alguien para mi primera opción, que es ser psicólogo, entrevisté a un paramédico, quien es tío de mi novia. Esto lo hicimos con tiempo, por ello pudimos platicar un buen rato con él. Una vez terminamos con las preguntas que me pidieron, continuamos la conversación acerca de su trabajo. Y es que su repertorio de anécdotas es muy extenso. No lo dijo, pero a lo que yo le entendí, cada semana le había pasado algo para contar, algo muy curioso, no necesariamente paranormal. Y hablando de esto, nos fuimos entre muchas historias, de todo tipo, de las cosas que por situaciones desafortunadas terminaban en cosas muy espantosas, percances, discusiones entre familias que incluso terminaban en eventos muy deprimentes. Y así nos íbamos yendo entre varios temas y comenzamos ahora sí con las historias de terror. Su tío nos dijo que fue hace como unos 10 años, cuando atendieron el llamado de un chico que había tenido un accidente automovilístico en la carretera, la que va hacia Colorada. Al parecer venía de un viaje de negocios y, debido a la lluvia y a la neblina, su coche se patinó, dando varias vueltas, generando así, pues piénselo nada más. Fue muy aparatoso lo que le pasó. Sin embargo, a pesar de esto, él alcanzó a llamar a emergencias, que le tocó al tío de mi novia atender esa llamada, quien junto a sus compañeros de turno acudieron lo más pronto posible. Y desafortunadamente, cuando llegaron al lugar del accidente, ese muchacho ya había fallecido, por lo que se hizo lo correspondiente. Acordonaron el área, fueron por el muchacho, todo eso. Gajes del oficio, comentó el tío de mi novia, quien dijo que era completamente consciente de que a veces, por más que se quiera, no se puede salvar a todos, lo cual dice que tienes que grabártelo muy bien, porque si no te frustras. Vas a vivir así, muy frustrado pensando que fue tu culpa cuando hay muchas cosas que ya no dependen de uno. Y la cuestión es que una semana después, a la misma hora, en el mismo día, él dice que fue un miércoles, cuando recibieron una llamada. En un principio no se dieron cuenta, únicamente pensaron que era una coincidencia,
de que otra vez sucediera lo mismo en tan poco tiempo y en el mismo lugar, hecho que les hizo preguntarse si tal vez había un problema con esa carretera. Llegaron muy rápido al lugar del accidente, solo para encontrarse con que en ese tramo de la autopista, en donde les indicaron que había ocurrido un accidente en vehículo, solo que ahora el tío de mi novia no fue quien alcanzó a escuchar esa llamada. En ese sitio solo estaban los restos de los cordones de la policía, marcas en el concreto de la carretera donde había tallones del vehículo de la semana pasada, y ya no había nada más que la carretera y puro silencio. Dieron un par de vueltas por las cercanías para asegurarse de que no se hubieran confundido con la ubicación, pero afortunadamente no había ningún accidente. Dijo que uno de sus compañeros bromeó diciendo que probablemente se trataba del fantasma del fallecido de la semana anterior. Estuvieron diciéndose que no se debía bromear con eso, y no se esperaban a que esa llamada se les estuviera repitiendo cada miércoles en la noche entre las 10 y 11 p.m. por 3 meses sin falta. Cuando entraba la llamada, ellos ya comenzaban a esperársela, pero el tío de mi novia decía que solía aparecer en el identificador de llamadas como número desconocido, cosa que solía pasar mucho, porque había muchos números que aparecían así como número privado también. Por ello, siempre respondían a esa llamada de aquel muchacho de quien habían empezado a reconocer la voz. La llamada siempre era igual, el muchacho repetía lo mismo, y aunque le preguntaban cosas no respondía. Era como si fuera solamente una grabación. Llegó un punto en el que nadie quería contestar a esa hora, por el simple hecho de escuchar la voz de un fantasma, aunque al respecto no podían hacer nada. O al menos eso pensaban, pues una chica, compañera del tío de mi novia, les pidió que le dejaran responder el teléfono a esa hora, que ella debía decirle algunas cosas que había escuchado dentro de su familia, y cuando le tocó responder alguna que otra llamada, que tampoco eran tantas a esas horas, había noches en que era solo esa, como en esa ocasión cuando atendió el teléfono de un número desconocido. Y ella, al escucharlo, contaba el tío, que con las expresiones les decía que era él, les hacía señas con las manos de que le había contestado el muchacho. Y esta chica estaba nerviosa, pero le dijo: «Tú ya estás en un lugar mejor, tienes que descansar. Hicimos lo que pudimos, pero no pudimos llegar a tiempo. Discúlpanos, no era nuestra intención». Cosas así, que el tío de mi novia decía que la muchacha lo puso en altavoz. Y a pesar de que ella siguiera hablando al mismo tiempo que él, ninguno de los dos se quedó callado. Y terminó la llamada. Él fue quien colgó, como siempre, diciendo que no tardaran en llegar. Todos esperaban a lo que les dijo esta muchacha, que la llamada ya no se repitiera, porque había ocasiones donde por puro protocolo acudían a aquella parte de la carretera, pero nunca encontraban nada. Y a la siguiente semana cuenta que respondieron la llamada de un número desconocido entre las 10 y 11 de la noche, un miércoles. Solo que ahora, por más que preguntaban que quién era, si necesitaban atención o alguna ambulancia, nunca respondían. Ahora era puro sonido blanco, y de repente se terminaba la llamada. Esto les ocurrió durante 2 semanas más, que nadie les respondía. Pero todos los paramédicos de ese turno sabían que seguramente era aquel muchacho, solo que ya no lo podían escuchar. Y un miércoles ya no volvieron a recibir aquella llamada. Entonces creyeron que lo que le dijo su compañera tal vez había calmado a ese muchacho que no podía descansar. Si bien había escuchado historias parecidas alguna vez, jamás pensé que este tipo de cosas podrían pasarle a alguien que conocieras directamente y te confirmara que en efecto llegan a ocurrir. Pero sí me conmovió cómo de una situación tan escalofriante que es escuchar a un muerto, si lo ves por otro lado, ese muchacho necesitaba ayuda, quizás algún tipo de calma. Bueno, en eso pensaba al escuchar su historia, pero su tío nos contó otra cosa que le pasó.
Esto dijo que le ocurrió durante los primeros años trabajando en ese hospital, cuando atendieron el llamado de una empresa, donde uno de sus operarios se había accidentado con una de las máquinas, generándole un corte bastante preocupante que le hizo perder mucho este líquido rojo. Lo bueno fue que aún seguía con vida cuando llegaron a la maquila, y aunque se movieron rápidamente para detener la hemorragia, aún existía el riesgo de que pudiera fallecer, porque a pesar de todo, él estaba muy mal. Así que se dirigieron a toda velocidad hacia el hospital, hablándole en todo momento para que no perdiera la conciencia. Este muchacho les respondía de vez en cuando, pero el tío de mi novia se dio cuenta de que él volteaba constantemente hacia su izquierda. Es decir, su tío le preguntaba su nombre, dónde vivía, nombres de sus compañeros para mantenerlo pensando, respondiendo y cosas así. Sin embargo, este hombre no dejaba de ver hacia el costado, donde no había nadie más. Algo veía que le llamaba su atención, porque no veía para nada al tío de mi novia, quien estaba intentando salvarle la vida. Lo dejaron pasar, porque lo importante era que no cerrara los ojos, y cosas de ese estilo solían pasar cuando los pacientes estaban en estados como esos. Así que no había problema. Se priorizó el mantenerlo bien, con vida, y llegaron al hospital, que este hombre estaba casado. Ya le habían notificado a la esposa y en lo que intervenían y todo eso, la esposa recién había llegado. Solo que, como el tío de mi novia, en esos años también debía fungir como asistente porque el hospital había atravesado lo típico del sector de salud de zonas un poco alejadas de la zona metropolitana, falta de personal, y por ello se quedó asistiendo a los médicos, quienes rápidamente atendieron la herida. Pero este muchacho recobró un poco la conciencia después de hacer muchas cosas que no voy a comentar. Está de más, pero ya estaba mejor. Aún no terminaban con él, pero este muchacho ya les estaba agradeciendo por haberlo ayudado y dijo que les pedía de favor que no dejaran que la señora lo viera de esa forma, que si podían le pidieran que se retirara. Le preguntaban que cuál señora. No había nadie más en esa sala, menos en donde él estaba señalando, que era muy cerca de la puerta de salida. Esa puerta no tenía ventanas, según nos contó, por lo que no se pudo haber asomado a alguien. Y él decía que era una señora muy demacrada, que lo veía con una sonrisa burlona y que no lo dejaba de señalar con el dedo. Le dijeron que no se preocupara, pensando en que quizás era una alucinación por lo que le estaba pasando. Era normal, así que no se empeñaron en explicarle esas cosas y siguieron en lo suyo. Pero el tío de mi novia nos contaba que cuando salió de la sala para recopilar unos datos de la esposa del muchacho, llegó con ella y dijo que la muchacha se veía muy nerviosa. ¿Cómo no iba a estarlo si le había pasado algo muy malo a su esposo? Pero ya le había notificado hace rato que todo estaba bajo control. En su trabajo, de hecho, iban a responder por él, porque ya conocían a esa empresa. Vaya, ella estaba tan nerviosa, mordiéndose las uñas, temblando, caminando de un lado para otro y era mucho nerviosismo para tener ya todo bajo control. En serio, todo estaba en orden. Y cuando platicó un poco con ella, preguntándole a esta chica si se encontraba bien, y que ella le dijo que sí, todo bien. Solo que luego de quedarse pensando la muchacha, luego de que el tío de mi novia le dijera que no se debía preocupar, ella dijo que en realidad había pasado algo que podía ser cualquier otra cosa y que también podía pensar que estaba loca, pero que ella estaba muy preocupada por algo en especial. El tío dijo que esta chica como que traía ese pendiente, quería sacarlo, y como él tenía tiempo, ya no tenía cosas por hacer, se sentó con ella en la sala de espera a platicar. Esa tarde, ya casi noche, el hospital estaba muy solo, entonces pudieron platicar sin problema, y que la muchacha le contó. Mire, señor, es que yo tengo una familia muy malintencionada, muy disfuncional. Gracias a Dios que no los veo seguido, solo cuando coincidimos en casa de mis abuelos. Y sobre todo, tengo una tía que ella está loca, está peleada con todos en la familia, y aparte hace brujería.
La gente, sus vecinos, porque vive cerca de casa de mis abuelos, en la misma colonia, dicen que la han visto trepándose a los techos de las casas en las noches, que la ven ahí brincando, riéndose, la escuchan diciendo quién sabe qué cosas y que se les mete a los patios, que ella les roba ropa de los tendederos y luego las regresa con cosas muy extrañas, como si les embarrara quién sabe qué a las prendas interiores de la gente. Ha de pensar que la gente no se da cuenta de eso, pero todos la ven, porque como le dije, dicen que se la pasa gritando en las noches en los techos, haciendo mucho ruido. Encima siempre anda con zapatos de plataforma. Entonces la gente la escucha fácilmente, pero nadie le dice nada porque le tienen miedo. Y en mi familia es el mismo caso, no la queremos ni ver. Estamos comiendo, por ejemplo, en la casa, y te dice cosas bien extrañas. Les echa como polvos o hierbas muy molidas a tu plato, apenas te giras tantito. No, una cosa bien rara. Ya varias veces la han corrido de casa de mis abuelos por lo mismo, pero sabe, eso no es por la edad, porque ella ha de tener como apenas 60 años. Más bien, ella después de que cuando era un poco más joven, se metió en temas muy turbios. Leía cosas horribles. Mi abuelita, por eso la corrió de la casa porque vivía con ella. Por ejemplo, las figuras de Jesús, de la Virgen de Guadalupe, todo eso. Ella las quitaba, las pintaba, les retiraba la cabeza de las figuras, se las cambiaba, las dejaba por ahí en otra parte de la casa. Les hacía puras burlas porque también les pintaba ropa interior. Y pues esto ya era pasarse para mis abuelos. Aparte de que en las noches siempre andaba gritando, hablando en otros idiomas, nos decía mi abuelita. Y bueno, más cosas que no tiene por qué escuchar. Pero de las pocas ocasiones en que fui acompañada de mi esposo y que coincidimos con ella, esa tía le decía cosas muy desagradables, horribles, que se iba a quedar con él, que le iba a hacer no sé qué cosa, que me lo iba a quitar. Y en una ocasión que nos estábamos yendo de casa de mi abuela, ella le arrojó desde la calle porque ella iba pasando por ahí. Le aventó una prenda interior de ella porque se detuvo, le puso no sé qué cosa, la frotó y se la aventó a mi esposo. De plano, esta tía estaba muy mal de la cabeza. Se rió, le dijo que iba a ser suyo y cosas así. De esto ya tiene mucho. Y no pasaba nada, siempre la ignoramos. Mis abuelos nos decían que así era ella, que lo mejor era hacer eso, no hacerle caso. Y cuando me llamaron de su trabajo para contarme lo del accidente que tuvo mi esposo, sí me preocupé mucho, pero luego ya me dijeron que él estaba bien y con eso me tranquilicé. Preparé todo para venir hacia acá y me llamó mi mamá. Mamá me contó que su hermana, esa tía, había fallecido en la mañana. Y recordé, hasta apenas hace un rato, que esa tía un día nos dijo que cuando ella muriera, iba a regresar por mi esposo, porque se lo iba a llevar con ella. Le digo, tal vez piense que no tengo por qué preocuparme, que no es cierto lo que decía, pero para mí se me hizo, tal vez por el calor del momento, ¿no? Muy complicado no pensar en que lo que le pasó a mi esposo haya sido porque falleció esa tía. Y verá que yo no pensaba en eso hasta que estuve sentada aquí, e incluso hice la conexión con todo porque cuando me estacioné, venía caminando para la sala de espera y se me hizo ver a mi tía entrando aquí por la misma puerta, pero un poco más adelante de mí. A esa tía no la puedo confundir, señor. Ella cojeaba mucho de la pierna izquierda, porque la diabetes le hizo mucho daño. Usted sabe mejor de esto que yo. Y ella caminaba así. Aparte, todo su físico era ella, estoy segura, pero también sé que quizás la aluciné. Sí, era su imagen, pero pues ella falleció hoy, en la mañana. No me preocupé por eso, hasta que pensé en lo que le comenté, todo esto. Pero ya me estoy calmando un poco más. Trato de no pensar en una persona que siempre tuvo malas intenciones y que ya no está entre nosotros. El tío de mi novia no le quiso contar lo que escuchó, lo que les dijo este muchacho, porque no le quiso dar más preocupaciones. Él estaba mucho mejor. Sin embargo, recordó que cuando este muchacho les dijo lo de la señora, también decía en voz alta, apenas con fuerzas porque se estaba recuperando, que a la señora que veía era la tía de su esposa.
que le dijeran que se fuera de ahí, que nada más los quería molestar. Solo que esto le hizo sentido, y lo recordó por lo que ella le estaba contando. Como les dije, él no le tomaba la importancia a sus palabras porque creía que era una alucinación. Sin embargo, los dos, por separado ese día, en ese mismo hospital, habían visto a la tía fallecida, que ahora él creía. Podía ser que sí, quizás lo que le pasó a este muchacho fue porque ella, en esa misma mañana, había fallecido y se lo quería llevar de alguna manera. Los paramédicos, sin duda alguna, llegan a ver y escuchar de todo. Piense en los lugares incluso a los que tienen que acudir por la gente que los necesita. Todo se puede prestar a que en algún momento algo paranormal o inexplicable les ocurra. Cuéntenos, ¿usted ha escuchado relatos de paramédicos? ¿Le ha ocurrido algo paranormal en algún hospital o clínica? De ser así, cuéntenos. Sería un placer conocer su historia. Y no olvide revisar el primer comentario, que le voy a dejar un pequeño aviso que quizás le interese. Gracias de antemano. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.